Cuando una pareja espera a un bebé, rara vez piensa en la posibilidad de complicaciones médicas. Sin embargo, el nacimiento prematuro, malformaciones congénitas o problemas respiratorios pueden hacer necesaria una estancia en la unidad de terapia intensiva neonatal. Y esto puede ser algo muy costoso. Conozcamos más de este tema en voz de una profesional en la materia. Ella es médico cirujano de la Universidad Anáhuac, México Norte. Obtuvo el premio a la excelencia académica de esta institución. Pediatra certificada del Instituto Nacional de Pediatría. Neonatóloga del Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente es asistente médico del Dr. Mahfouz en cirugía oncológica en el Centro Médico ABC. Médico adscrito en cunas de terapia intensiva neonatal en el Centro Médico ABC. Galardonada con importantes reconocimientos y autora de importantes trabajos de investigación. Ella es la doctora Giovanna Sanata, a quien agradecemos mucho su presencia en esta edición del Chat Médico Prevem. Al final de la plática, tendremos un espacio para preguntas moderado por el doctor Roberto Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros. Doctora Giovanna Sanata, nuevamente, muchas gracias y bienvenida al Chat Médico Prevem. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Chat Médico Prevem. Bienvenido Roberto Carlos Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros. Bienvenida doctora Giovanna Sanata. Ahorita está prendiendo su cámara la doctora. Hola, buenas Muchas noches, gracias. mucho gusto. Bienvenida primero las damas. Giovanna, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la confianza. Pues vamos a empezar. Les voy a platicar sobre lo que es la terapia intensiva neonatal. Muchísimas gracias por la presentación. Pues como ya se comentó, soy médico general, estudié en la Universidad de Anáhuac, hice pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Soy neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología, donde también tuve la oportunidad de hacer una alta especialidad en cuidados intensivos del recién nacido crítico, también en el Instituto Nacional de Perinatología. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Antonio Mahfouz antes de trabajar antes de iniciar la especialidad en pediatría, y también tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Médico ABC. Ahorita actualmente me encuentro dando consulta en el Hospital Infantil Privado. Y bueno, pues vamos a ver, estamos esperando un bebito y pues ahora qué, ¿no? ¿Qué procede? Pues primero hay que ser muy felices y hay que disfrutarlo y disfrutarlo con muchísima responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad conlleva llevar un buen control prenatal, o sea, siempre ir a sus consultas con el ginecólogo, saber cuántos bebitos son los que se están esperando, si viene un bebito, si vienen dos o si vienen tres bebés, porque también nuestros cuidados van a ir enfocados también a eso. Es importante seguir todas las instrucciones que les da su ginecólogo, seguirlos al pie de la letra, no faltar a los ultrasonidos y también el tener un neonatólogo para la consulta prenatal. Esto les va a dar muchísima confianza y les va a dar como muchísima paz mental el platicar previamente con el neonatólogo que ustedes consideren para que esté en el momento en que nazca su bebé y que puedan establecer un plan de nacimiento. Les recomiendo que tengan un neonatólogo. Un neonatólogo es aquel médico que estudió pediatría 3 años y después hizo 2 años más de neonatología, especializándose en los más chiquitos, en los bebitos de menos de 28 días de vida. Y es muy importante que elijan un neonatólogo porque el neonatólogo va a tener como todas las herramientas de resolver situaciones que se pueden presentar en una sala de parto. También es importante considerar en qué hospital queremos que nazca el bebé, ¿no? Si ese hospital tiene una terapia neonatal, si tiene médicos capacitados, adicionar a nuestro neonatólogo, porque el neonatólogo lo va a recibir,
va a estar con ustedes y después va a estar al pendiente, va a ir una o varias veces al hospital, pero tienen que ver que tenga neonatólogos en el hospital, porque son los que van a estar ahí de primera intención cuidando a bebé. Y también es muy importante verificar si su seguro de gastos médicos llega a cubrir estas situaciones, o sea, si les cubre el parto, su embarazo, si cubre la estancia en una terapia intensiva neonatal o en un cunero normal. Eh, ¿Qué debemos de saber si tenemos un embarazo de alto riesgo? Pues por eso hay que ir siempre con el ginecólogo y tener un adecuado control prenatal. Hay algunos factores que nos pueden determinar que tengamos un embarazo de alto riesgo. Se ha visto que cuando las mamás son adolescentes, menor de 16 años, tienen mayor riesgo porque realmente sigue siendo el cuerpo de una niña, entonces no está completamente desarrollado para ser mamá. O ahora hemos visto que pues las mamás se realizan, trabajan y ¿qué pasa? Congelan óvulos o se tardan muchísimo más tiempo en tener bebitos y es totalmente respetable, pero sí tenemos que tener más cuidado en esos bebés que sus mamitas tienen más de 40 años. La exposición a las drogas, al alcohol, si tenemos alguna enfermedad de base como la diabetes, la hipertensión, alguna condición que nos predisponga a tener algún tipo de sangrado, alguna enfermedad de transmisión sexual. Como les comentaba, si tengo un embarazo múltiple, si estoy esperando gemelitos, trillizos o más bebés. O que también durante el embarazo el líquido amniótico sea menor o sea mayor. Esto nos puede hablar de alteraciones en la pancita o de los riñones. Y que rompamos las membranas antes de tiempo, que es cuando sale la salida de agüita. Y esto pues si se hace antes de tiempo, antes de que vayan a nacer el bebé, lo puede predisponer a infecciones. También hay que conocer ampliamente el estado de salud del bebé, cuánto pesa, cuánto está midiendo en el ultrasonido, si el ginecólogo o el ginecólogo especialista en medicina materno-fetal detectó que tenga una enfermedad en el corazoncito, que venga con algún síndrome como síndrome de Down, algún defecto de la pared abdominal o del tubo neural. Si creemos que ese bebito va a llegar a término o si tiene alto riesgo de ser prematuro y si puede nacer antes. Entonces siempre les recomiendo mucho anticiparnos y planificar. Entonces hay que conocer los hospitales, con qué hospital me siento más a gusto que va a nacer mi bebé y que mi seguro lo cubra, porque siempre se pueden presentar situaciones de salud que tenemos que checar. Y qué hospitales cuentan con una terapia intensiva adecuada para la atención de mi bebé. Escenarios durante el nacimiento que nos puedan condicionar un ingreso a la terapia intensiva neonatal. Puede ser que hayamos tenido un embarazo sin ningún problema, pero hay veces que el trabajo de parto se ve más prolongado, ¿no? Entonces, sí pueden llegar a suceder temas como de que haya sufrimiento fetal, que tengan asfixia al nacimiento. Entonces aquí pues va a haber muchos cambios en sus órganos debido a que no se está proporcionando adecuadamente el oxígeno, que el bebito pues no se acomodó de forma adecuada y venga en presentación pélvica, que es cuando vienen sentados. Que tengamos salida de meconio, que es la evacuación del bebé y se ve como verdoso en el líquido amniótico, que hayan detectado que el bebito traiga una circular de cordón o que tengamos un parto con forceps. En la actualidad ya no se deben de utilizar los forceps, ¿ok? Y también, o que esto nos condicione tener una cesárea. ¿Qué factores del bebé nos puede predisponer a esto? Pues que la edad gestacional del bebé, que sea prematuro, que nazca antes de las 37 semanas de gestación, o al contrario, que sea mayor, que sea de mayor de 40 semanas de gestación. También el peso es importante, bebés muy chiquitos que pesan menos de 2,500 gramos o más de 40 gramos, que venga chiquitito, que le administren medicamentos a mamá, que a lo mejor una anestesia completa. Hay veces que sí, el ginecólogo tiene que ser muy rápido para que no le llegue al bebé, pero en ocasiones sí llega y el bebé puede nacer deprimido, o sea, que no esté respirando al momento del nacimiento, algún defecto de nacimiento, que tengan datos de dificultad respiratoria, alguna infección como herpes, que tenga la mamá estreptococo del grupo B o clamidia. Hay veces que llegan a convulsionar por la falta de oxígeno. En mamitas con diabetes hay que estar vigilando mucho los datos de la glicemia, ver si necesitan oxígeno adicional
o que necesiten tratamiento de procedimientos especiales como transfusión de sangre. Estos no son regla, no significa que si mi bebé nace de 36 semanas, a fuerzas va a entrar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Tiene que ir individualizado y dependiendo de la condición que tenga el bebé en ese momento. Entonces, como les comentaba, siempre hay que anticiparnos y planearlo, planear en qué hospital quiero que nazca mi bebé, quién va a ser el médico que lo va a recibir y quién me va a atender a mí como mamá. Si me siento tranquila con el ginecólogo que estoy llevando el control y siempre tener muy, muy buena comunicación con todos sus médicos. Y bueno, en caso de que se presente alguna complicación, que esperemos que pues esta no suceda, pero siempre hay que pensar que puede llegar a suceder. Entonces, si la persona que yo elegí está capacitado y tiene las habilidades para atenderlo en ese momento. Y también siempre hay que pensar si el hospital que elegí tiene una terapia intensiva neonatal, porque ha pasado con algunos bebitos que nacen, desafortunadamente tienen que pasar la terapia intensiva y el hospital donde nacieron no tiene la capacitación, a veces no tienen tomas de oxígeno tan chiquitas para los bebitos y tienen que andar buscando un traslado. Entonces, pues esto se vuelve muy estresante para la familia en lugar de que estén ya en un hospital, que saben que ahí pueden hacer todo, estar buscando el traslado para que atiendan al bebé en otro lado. Pues el nacimiento de un bebito es un proceso muy bonito, pero también es muy complejo. Tienen que pasar muchas situaciones para que el bebé se adapte a la vida extrauterina y su cuerpo tiene que ir haciendo todos esos ajustes. Cuando el bebito está en la pancita de mamá, la placenta funciona de forma maravillosa, la placenta lo alimenta, le da, le da azuquitar, le ayuda a respirar. Entonces, pues cuando se quita esto y hacemos el pinzamiento de cordón, pues los pulmones deben de empezar a inhalar aire, tiene que cambiar la circulación cardíaca, que en la vida fetal es distinta a cuando sale el bebito. También tiene que empezar a comer, procesarlo y pues empezar a tener sus excreciones. También los riñones y el hígado empiezan a funcionar de forma diferente. Pues estos sistemas empiezan a trabajar de una nueva manera y hay veces que los bebitos pueden llegar a tener dificultades para atravesar esta transición. Nacer de forma prematura, tener un parto difícil o ya tener algún defecto congénito que a lo mejor ya lo detectaron desde la pancita de mamá, pueden hacer que estos cambios pues sean más complejos. Entonces, pues afortunadamente existen los personales de la salud que atienden estas necesidades y también las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, bueno, ¿qué es una terapia intensiva neonatal? Pues va a ser el lugar donde va a haber mucha tecnología y principalmente tiene que haber profesionales de la salud capacitados para brindar un cuidado especializado, porque pues no son humanos chiquitos, ¿no? Sino que son seres humanos que se tienen que tratar de una forma muy distinta a la de los adultos. Los hospitales también pueden contar con áreas de cuidados intermedios o que tengan un área de vigilancia, pero también es importante que chequemos que el hospital cuenta con ello, porque algunos de ellos carecen de esto y como les mencionaba, hay que buscar un traslado a otro hospital. Pues en esta unidad van a estar los bebitos que presentaron algún tipo de dificultad al nacer o que desde antes de nacer ya sabíamos que podían tener alguna condición que los predispusiera para estar en esta área. En estas áreas, pues va a haber expertos durante las 24 horas del día. Por lo general siempre tienen un neonatólogo que está las 24 horas del día y que si sucede algo, le marcan al neonatólogo que lo recibió, al neonatólogo que ustedes eligieron para seguir el tratamiento. Y si por algo ese neonatólogo no está disponible, no contesta, el personal que está en el hospital tiene que estar capacitado para resolver las situaciones que sucedan en ese momento. Pues en estas unidades pues siempre van a tener un control muy cuidadoso de su bebé, que estén recibiendo los correctos líquidos, la adecuada nutrición, que no se enfríe el bebé, porque la mayoría de los bebitos cuando nace se enfrían un poco. Y pues va a haber mucho personal capacitado ahí. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo es ir tratando y ver las necesidades que tiene cada bebé.
¿no? Y van a tener una atención médica inmediata y constante para que se recuperen lo más rápido posible y tienen que estar vigilados las 24 horas del día. ¿Por qué es importante tener a su bebé en un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales? Pues como les mencionaba, o sea, siempre deseamos que no sucedan complicaciones, pero desafortunadamente estas pueden llegar a suceder. Entonces, pues si una unidad de cuidados intensivos neonatales está en el hospital que ustedes eligieron, pues la atención avanzada es muchísimo más rápido que si hay que trasladarlo a otro hospital. Eh, Tienen médicos y tienen de hecho enfermeras neonatales, o sea, que están capacitadas especialmente en el cuidado de los bebés y pues también los especialistas y los neonatólogos. Y también pues ya las terapias intensivas neonatales, ya todas están como más familiarizadas de la importancia que es el apego y el vínculo que deben de tener. Perdón, solo puse mamás, pero también es muy importante con los papás y que se favorezca esto, o sea, que ustedes estén presentes y que la mayor parte del tiempo puedan estar con su bebé. Pues, ¿quiénes van a tratar al bebito en la UCI? Pues van a haber muchísimos médicos, pero lo más importante, que haya un intensivista neonatal. No hay muchos intensivistas neonatales, pero bueno, sí lo sabemos. Principalmente que haya un neonatólogo, quien también está capacitado para resolver estas situaciones. Si no tenemos neonatólogo, que haya un pediatra, pero tiene que ser alguno de estos tres y el idealmente es el intensivista neonatal o el neonatólogo. Las enfermeras ya cada vez más se preparan más y son, la verdad es que son excelentes en lo que hacen y ya hay posgrados en enfermería neonatal. El terapeuta respiratorio, los principales problemas en los recién nacidos son a nivel de los pulmoncitos. Especialistas en lactancia para que mamá si se separa por algún momento de bebé no pierda esto tan importante que es la lactancia, que los bebitos se nutran y también por lo general hay un farmacéutico que se encarga de verificar las dosis y vías de administración correctas. ¿Qué bebés pues requieren estar en una terapia intensiva neonatal? Pues sobre todo los prematuros, los bebitos que nacen antes de las 37 semanas, sobre todo los menores de 35 semanas de gestación, que tienen bajo peso o que tienen algún trastorno médico como lo que les comentaba, algún problema del corazoncito o defectos congénitos. Los principales problemas que pueden desarrollar los bebitos prematuros, pues van a tener inmadurez a todos los niveles de los órganos. Entonces, principalmente el que más les afecta es a nivel de los pulmoncitos y por lo general pueden llegar a desarrollar algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria, en el que tenemos una sustancia en los pulmoncitos que se llama surfactante. Pues en los bebés prematuros o en los hijitos de mamá diabética, este surfactante no es de buena calidad. Entonces no nos ayuda a mantener adecuadamente abiertos los pulmoncitos. Entonces hay que ayudarles poniéndole ese surfactante que se pone pues a través de la boquita con una canulita para que llegue a los pulmones. Y pues estos bebitos, por lo general, todos requieren oxígeno. También hay algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, que esto sucede más, no es tanto en prematuros, es más como en bebitos de más de 37 semanas, un poquito más grandes, que nacen de forma muy rápida, ya sea por cesárea o parto, y empiezan a tener datos de dificultad respiratoria, a respirar muy rápido, y hay que ayudarles con oxígeno para que se reabsorba ese liquidito de los pulmones que no se reabsorbió de forma adecuada. Regresando a los bebés prematuros, pues también hay que regular la temperatura. Estos bebitos no tienen los mecanismos todavía desarrollados para mantener una adecuada temperatura, entonces suelen estar en una incubadora. La alimentación, pues hay veces que son tan chiquitos que todavía no saben succionar y ellos para succionar tienen que coordinar la succión, la deglución y la respiración. Entonces, hay veces que cuando nacen tan chiquitos, para que no gasten esas calorías y esa energía, es necesario colocarles una sondita orogástrica que va por la boquita hasta el estomaguito. También hay que regular su glucosa, estos niveles, les digo, muchos mecanismos se encuentran alterados, entonces pues necesitan una vigilancia estrecha 24 horas. Y lo más importante, si no tienen ninguna infección,
ninguna otra situación y solo nació chiquito, lo más importante es que tiene que crecer para que nosotros lo podamos mandar de una forma segura a su casa con papá y mamá. También los bebitos que embarazos múltiples, los gemelos o los trillizos, como les comentaba, no es regla. Hay gemelos que les va súper bien, que llegan 36, 37 semanas y desde ese momento se pueden ir al alojamiento con sus papás. Pero pues son embarazos de alto riesgo, son complicados, entonces si estoy esperando gemelos o trillizos, es importante considerar que pueden nacer antes de tiempo, pueden nacer más chiquitos, entonces es importante considerar que el hospital tenga una terapia intensiva neonatal. Em, Situaciones que se pueden presentar en los bebitos de término. Puede ser que sean macrosómicos, es decir, que nazcan más grandes, que hayan tenido, que se hayan asfixiado al momento de nacer, que se haya hecho un síndrome de aspiración de meconio o que tengan alguna cardiopatía congénita, que tengan malformaciones o defectos de tubo neural. Entonces, también los bebés que son más grandes, pues no están exentos de poder llegar a tener algún tipo de complicación. Entonces, ¿qué debo de esperar si mi bebito está en una terapia intensiva neonatal? Pues es un momento muy difícil para los papás, para los hermanitos, para los familiares. Definitivamente es algo que ningún papito debería de experimentar, pero pues desafortunadamente llega a suceder. Los bebés a veces no nos avisan y ya quieren nacer antes de tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestro bebé y para nosotros es apoyarnos como familia y apoyar a nuestro bebé para que le eche muchísimas ganas y salga pronto. En las terapias intensivas neonatales, pues se forman grandes guerreros. Me tocó ver bebitos desde 400 gramos y que ahorita afortunadamente están bastante bien. Y pues también hay que trabajar la paciencia porque no va a ser fácil, no va a ser fácil estar viendo a nuestro bebé a través de una incubadora o conectado a muchos electrodos para que vigilen su frecuencia cardíaca, que cómo late su corazoncito, cómo está respirando. No es nada fácil porque es algo que nosotros, pues por lo general, no vemos venir, ¿ok? Y pues tiene que estar varios días. Entonces es muy difícil que cuando un bebito recién entre a una terapia intensiva, digamos, en 3 días ya sale y se va. Porque tienen que suceder varias cosas para que podamos dar a este bebito de alta. Tiene que tener un adecuado peso, que por lo general debe ser arriba de 1,800 gramos, que respire adecuadamente, que no necesite oxígeno, que haga pipí, popó y sobre todo que pueda comer por él solito y que se haya resuelto la causa del por cual ingresó. Si ingresó por alguna infección, que ya no tenga la infección. Si se tuvo que transfundir, bueno, que ya no sea necesaria esta situación. Como les comentaba, el tiempo en el que puede estar un bebé en una terapia intensiva neonatal puede variar desde un día hasta varias semanas. Va a depender mucho de cómo va respondiendo este bebito y de su recuperación. Los bebitos que son pretérmino, como pueden ver, este chiquitito de aquí, pesó 700 gramos y estuvo 2 meses en una terapia intensiva neonatal. Afortunadamente salió bien, pero pues sí estuvo un tiempo prolongado y durante ese tiempo necesitan de varios especialistas. A veces necesitamos al neurólogo que revise bien la cabecita, que el cardiólogo nuevamente vuelva a explorar el corazoncito. Si tenemos una infección que está persistente, a lo mejor tenemos que llamarle al infectólogo. Entonces, tenemos que hacer un equipo muy, muy grande para que ese bebito salga bien adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. No sé si tengan alguna duda en la cual se las pueda resolver. Giovanna, muchas gracias, la doctora Giovanna Sanata. La verdad es que la información que nos has dado es impresionante, contundente, clara y bueno, creo que nos ayuda a, a pensar muchas cosas con respecto a este tipo de terapia, pero yo no soy médico y aquí está el médico, el doctor Roberto Carlos Ramírez. Roberto, muchas gracias. Te dejo con la doctora. Gracias. Gracias, Jorge. Doctora, muchas gracias por su presentación. La verdad es que es Gracias a ustedes. ¿Me escuchas? Sí, Ah,
Es enriquecedor la realidad para toda la gente que lo pueda escuchar, porque sí tiene mucha relación, sobre todo con coberturas en las pólizas de gastos médicos mayores. La primera pregunta que te quisiera hacer es, para que la audiencia entienda un poco, ¿qué diferencia hay entre un neonatólogo y un pediatra? Hablando ya en las actividades rutinarias, en el ejercicio de la medicina per se. Ok, bueno, pues un pediatra es aquella persona que estudió 3 años para ver a los bebés desde que nacen hasta que tienen 18 años de edad. Sin embargo, los ven de forma muy generalizada. El neonatólogo se especializa justo en estos bebitos, o sea, desde que nacen, en bebés que traen alguna patología, desde que ya sabemos que vienen mal en la pancita de mamá o algún escenario que en cuanto nace el bebé está capacitado, tiene este entrenamiento para resolverlo en ese momento en bebés tan chiquitos, o sea, desde 400 gramos, que es lo más chiquito que hemos visto en el Instituto de Perinatología, hasta bebés que son muy grandes, que son de 4 kilos 500. Entonces, es aquella persona que hizo 2 años más de especialidad y que se enfocó únicamente a tratar a estos bebitos durante este periodo de vida. Muchas gracias, doctora, muy claro. Eh, es importante porque este tema merece mucho el abocarnos en la importancia en el uso de la póliza para la cobertura de maternidad, ¿no? Si bien estamos hablando del recién nacido, la póliza normalmente también empieza para temas de cobertura de maternidad. Esto es importante porque hablabas también de un recién nacido cuando es patológico o cuando nace con alguna alteración o con alguna incidencia de salud, ¿no? Sí. Que no lo pone pues, un recién nacido sano. Esto normalmente viene por una complicación de la madre, ¿no? O no. No siempre, o sea, no siempre puede ser que tengan alguna como complicación por parte de mamá. O sea, cuando tenemos un bebito que a lo mejor trae algún defecto, por decirlo así, congénito, hay que encargarnos como de estudiar bien a mamá y a papá, porque no solamente, o sea, no hay culpas aquí, pero no es como que sea de causa materna. Hay algunas patologías que sí, por ejemplo, si mamá tiene hipertensión arterial, hay veces que el bebé puede nacer más chiquito o que nazca antes de tiempo. Si mamá tiene diabetes mellitus, puede nacer el bebé muchísimo más grande, que necesitemos regular la glicemia. En bebés que mamá tiene, por ejemplo, colestasis, que tengan como inflamación de la vesícula, también pueden nacer antes de tiempo y pueden llegar a tener datos de dificultad respiratoria, porque como les decía, el surfactante que tienen en los pulmones no va a ser de buena calidad. Entonces, en esas situaciones, pues sí se pueden ver afectados, pero siempre hay que estudiar bien a mamá y a papá. Tocaste un tema muy relevante porque también pueden salir de ahí enfermedades genéticas. También pueden salir de ahí enfermedades genéticas y, o sea, nuevamente no es exclusivamente de la mamá, puede ser también de papá o alguna situación pues adicional a nosotros, ¿no? Estamos ya expuestos a muchísimos teratógenos, o sea, simplemente si una mamá, no sé, se me ocurre una mamá que trabaja como en rayos X, no sabe que está embarazada y todo el tiempo se está radiando, puede predisponer a malformaciones, mamás que trabajan en fábricas, algunos tipos de colorantes pueden afectar y pueden desarrollar alguna enfermedad genética. Sí. Fíjate, esto es relevante también porque en el uso del seguro, en la póliza, hoy la terapia génica es de gran importancia por el costo que tiene, ¿no? Sí, Eh, no hemos visto tantos casos que estén dando este tipo de tratamientos. Sin embargo, pues sabemos todos que hay un costo importante para estos tratamientos y que bueno, que sepa también el asegurado que estos pues su póliza estarán cubiertos. Habrá algunos que tienen alguna exclusión, habrá algunos que tienen alguna limitante, pero bueno, son tratamientos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Hablaba también al principio sí, del claro. tema de la maternidad, ¿no? Cuando vienen por complicaciones de la madre, también es importante que la gente sepa, las que nos escuchan, que en el caso de la cobertura de maternidad en las pólizas de seguro de gastos médicos mayores, cuando hay un problema o una complicación,
las pólizas normalmente tienen un listado de complicaciones y Ok. las que tú mencionaste en tu plática normalmente son las más comunes y esas complicaciones vienen enlistadas. Cuando eso pasa, la cobertura de maternidad, como se aplica en el uso del seguro, es no dando dando la suma asegurada que tienes por la maternidad, pero en adicional se convierte también en un tema patológico, es decir, hay una enfermedad de por medio. Por lo tanto, aplica la cobertura básica de la póliza, ¿no? O sea, la suma asegurada aumenta. Hay que pagar deducible, hay que pagar coaseguro, ya no así como en la maternidad, que es sin deducible y sin coaseguro, pero cuando hay algún problema patológico de la mami, sí hay que pagar deducible y coaseguro y entra otra cobertura. Eso es importante y lo saco a relevante porque mencionabas mucho en la plática, pues de estos recién nacidos que pueden venir de alguna complicación, ¿no? Em, Asimismo, tomo también como relevante el tema del bebé cuando nace, ¿no? Cuando hay un tema de nacimiento, se sepa o no se sepa con algún padecimiento, en el uso de la póliza de seguro, también es importante que los escuchas sepan que es de mucha importancia que al nacer den de alta en la póliza al bebé. De no hacerlo, hay un periodo de tiempo, ¿no? Y ese periodo de tiempo es de 30 días, ¿no? Si rebasan esos 30 días, los padecimientos que tú mencionabas en tu plática, muy seguramente no estarán cubiertos, ¿no? Por eso es muy relevante que el bebé al nacer sea dado de alta en la póliza, ¿no? Una pregunta que te queremos hacer, doctora, es, hemos Sí. visto que hay diagnóstico en abundancia de autismo. Hoy, en esta época de, bueno, Ujú. sí, en este momento de la vida, ¿no? ¿Hay alguna relación con lo que nos platicabas acerca del recién nacido patológico o de madres con complicaciones que nos lleven a pensar que estos pacientitos con autismo sea por estas causas? O bien, ¿tiene algo que ver también con la pandemia? ¿Tiene algo que ver con el COVID? ¿Secuelas del COVID? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Mm, Pues miren, de COVID o de la pandemia, pues es complejo decirle si es culpa del COVID, porque el COVID nos ocasionó muchísimas cosas que como médicos pues no esperábamos y que a la fecha se siguen estudiando. Lo que sí es que incrementó mucho el uso de las pantallas en los niños y es muy importante que para hacer el diagnóstico de autismo lo hace por lo generalmente un neurólogo. Entonces sí es importante que si sospechamos esto, la persona que haga el diagnóstico sea un neurólogo, porque hay veces que la escuela parece que nos dicen, oye, creo que tiene autismo, pero a lo mejor es solo un niño que le falta más estimulación en casa, ¿no? Sino que es el es el niño que ya ahorita ya los niños ya no salen a jugar, ya toma el iPad y con eso entretente, ¿no? Entonces realmente eso no está bien. Está bien demostrado que, por ejemplo, el uso de las pantallas genera trastorno de déficit de atención. Entonces, en algunos casos los pueden llegar a confundir. El autismo es un espectro, hay distintos tipos, puede haber desde el que casi no se nota hasta que tenga un autismo profundo. En los bebés, pues si vienen en la pancita de mamá, es muy difícil decir este bebé va a tener autismo, incluso de bebés. Por eso les decía que necesitamos un equipo multidisciplinario en una UCIN. Si, por ejemplo, es un bebé prematuro que nació muy chiquito, la cabecita es muy sensible, entonces tenemos que cuidarla mucho, incluso la cabeza no se debe de mover durante 3 días, o sea, no debemos de voltear al bebé ni nada, sino línea media, porque puede llegar a sangrar los vasos de la cabecita. Entonces, si llegamos a tener algún tipo de sangrado en la cabecita, hay que ver qué tipo de sangrado es, o sea, la extensión, porque hay veces que cuando es un sangrado muy chiquito o moderado, de más grande nos pueden predisponer a que tengan autismo, trastorno por déficit de atención, que serían como los espectros pues más nobles, ¿no? O sea, no hablando como de que si tiene un sangrado extenso, que pueda ser un bebito que tenga parálisis cerebral, desafortunadamente. Los bebés más grandes que pueden llegar a tener algún tipo de asfixia, pues también no nos llegó el adecuado aporte de oxígeno hacia el cerebro. Entonces, en esos niños puede ser que puedan desarrollar autismo. También ahorita hay algo muy como una onda de que los papitos ya no quieren ponerles vacunas a sus niños, que es muy respetable, sin embargo es un derecho que tienen todos los niños
y que pues ya no vemos esas enfermedades, pero porque existen las vacunas, ¿no? Entonces dice, no se la quiero poner porque tiene autismo, pero bueno, pues entonces prefiero que le dé sarampión, ¿no? Como ahorita hubo recientemente un caso Claro, un brote. de un niño que falleció en Texas por no tener la vacuna de sarampión, y no es que no les vaya a dar, sino que el espectro de la enfermedad va a ser muchísimo menor. Entonces, pues ahí también es riesgo-beneficio. Las vacunas siempre van a tener mayor beneficio y pues eso sería todo. Ese es un mensaje muy claro. Este tema de las vacunas, que siempre es un dilema, ¿no? Y más creo que también se volvió ahora con el tema del COVID, porque algunos tuvieron algunas malas experiencias con eso, con esto de las vacunas, pero esto es muy cierto y creo que mencionaste una frase muy, muy buena. Es el derecho de todos los niños a tener vacunas. O sea, Ujú. y ahorita lo vimos bien con este tema del sarampión, ¿no? Yo ya había escuchado que había incluso hasta más brotes, ya había un fallecido, como tú lo mencionas, y pues eso es parte de nuestra cartilla de vacunación eh, Sí. básica, ¿no? Entonces sí creo que es importante que esto que mencionas, la gente que nos escuche, pues sepa que no puede omitir, obviar o evadir el tema de las campañas de vacunación, eso es muy claro. Doctora, por último, me gustaría preguntarte, con la experiencia que nos transmites y que nos comentas, en la foto que tienes aquí en la de dudas, hay un bebito que está vestido de Harry Potter, ¿no? Sí. Me gustaría que nos contaras un poco, porque creo que es La un bebé historia. patológico. Sí, esta foto fue tomada el año pasado en el Instituto Nacional de Perinatología. Todos los años, el 17 de noviembre, se conmemora el Día del Prematuro. Entonces, en perinatología, pues es una gran fiesta, ¿no? Entonces, siempre, pues invitamos a los papás, hacemos conciencia sobre este día, sobre los bebitos que están con nosotros, que son unos grandes guerreros, los bebitos que no lograron la batalla, todos a ellos los recordamos con mucho amor. Y el año pasado eligieron que la temática era Harry Potter y se llamaba La magia del prematuro. Entonces, este bebito nació muy chiquito, nació de 700 gramos, ahí ya pesa como 1 kilo aproximadamente, y pues la verdad es que le fue bastante bien, ahí ya no tiene ni oxígeno, lo único blanquito que tiene en la nariz es la sondita por la cual come, y el disfraz que tiene o sea, mandamos a hacer unos, pero a este bebito justo compramos uno que era para un osito, y es tan chiquito que le quedó. Mm, Esa es la historia de esa foto. Está genial. Y la verdad es que, bueno, ayuda mucho a sensibilizar también a la gente que nos escuche a ver que este es un tema muy relevante y que viene desde el cuidado y la prevención de todo el ciclo, la gestación de maternidad también, ¿no? Sí, Y bueno, con con la todos responsabilidad, creo que fue la primera línea que mencionaste, ¿no? Sí hay sí, que ser felices, pero con mucha responsabilidad. mucha responsabilidad. Sí. Sí. Pues, doctora, no sé, ¿nos puedes compartir tus datos? Nos decías que estabas en el infantil privado dando consulta. Sí, No claro, sé. les comparto. Estos también son algunos de mis bebitos prematuros que tuve en perinatología. Y aquí están mis datos por si tienen alguna duda, me pueden escribir al Impresionante. correo, o el de urgencias es mi celular, por si tienen alguna duda que pueda apoyarles. Pues sí, de entrada yo te comento que te voy a buscar para que te sumes a nuestra red de médicos. Nos sería de verdad de mucha ayuda y nos agradaría mucho que atendieras también a nuestros pacientes cuando lo requieran. Claro que sí, con mucho gusto. Te- Muchas gracias. Te agradezco mucho el rato, te agradezco mucho la plática. La realidad es que es muy amena y creo que a nuestros escuchas le va a venir de mucho bien escucharte. Que pases Muchas una buena gracias por la noche. invitación. Sí, Gracias. muchas Gracias, gracias. Jorge. No, gracias Roberto, gracias Giovanna, la verdad es que una gran plática y muchas gracias porque estas ideas que intercambiaron al final también enriquecieron muchísimo la presentación, nos dieron conceptos muy importantes. Y yo quisiera nada más recalcar, como le decía yo a la doctora, la intención de nosotros como compañía de seguros pues, es ofrecerle bienestar a las personas que están aseguradas con nosotros eh, cuando vas a tener un bebé muy importante. O sea, es una época de ilusión, de espera, de sueños, de ya lo quiero ver a mi bebé cuando crezca, cuando sea
cuando sea doctor, en fin, y a veces no pensamos en estas cosas que pueden ensombrecer esa llegada tan fácil como tener un seguro de gastos médicos mayores. Esa es una realidad muy importante. Pues muchas gracias a los dos y pues muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto y esperamos podernos ver en una próxima ocasión. Roberto, Gracias. Giovanna, Roberto, Gracias. muchas gracias. Que pasen buena Gracias. noche. Pasen buena noche. Hasta Buenas luego. Nos vemos. Gracias, gracias. Hasta luego. El chat médico Preden se realiza el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, con temas de interés para el público que apoyan al cuidado de tu salud. Síguenos en redes sociales y te esperamos en la próxima edición del chat médico Preden.